Dios los bendiga. Seguimos con el reto Camina 365, día 40. Los textos que vamos a leer son Levíticos capítulo 7 al 9, Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46 y Salmos 48, 14. Levítico capítulo 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. En el lugar donde degüellen el holocausto, han de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá hecha toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor, es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. Al sacerdote que hace expiación con ella le pertenecerá. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que haya presentado será para él. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecida al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezcladas amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracia, se comerá el día que la ofrezcan. No dejarán nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio, y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemada en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, el que la ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenece al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será cortada de entre su pueblo. Después habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerla, porque cualquiera que coma grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada de entre su pueblo. Y no comeréis sangre ni de ave, ni de animal, ni en ningún lugar en que habitéis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda al Señor del sacrificio de sus ofrendas de paz. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa con el pecho para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. Y el sacerdote quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Y diréis al sacerdote: la pierna derecha como contribución de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Pues yo he tomado de los hijos de Israel de los sacrificios de sus ofrendas de paz el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor, desde el día en que la presentó para ministrar como sacerdote al Señor, la cual el Señor había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en que Él los ungió. Es la porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz, que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que Él mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Levítico 8. Y el Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el ofet y lo ciñó con el cinto tejido del ofet, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urín y el tumín.
Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y lo consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la pila y su base para consagrarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa y los quemó Moisés sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos lados. Después de haber cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados y tomó la grasa y la cola corta y toda la grasa que estaba en las entrañas y el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Y de la cesta del pan sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre y lo puso sobre la porción de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Tomó también Moisés el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestidos y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada de la tienda de reunión y comerla allí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de la consagración, tal como lo he ordenado diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán, y el resto de la carne del pan lo quemaréis en el fuego. Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el periodo de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a vuestro favor. Además permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza del Señor para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Levítico capítulo 9. Aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó pues a Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era por sí mismo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Luego degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el altar por todos los lados. Y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y los quemó sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas las quemó con el holocausto sobre el altar. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado que era por el pueblo. Lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero.
Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Después presentó la ofrenda de cereal y llenó de ella su mano y la quemó sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, luego degolló el buey y el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz que era por el pueblo. Y los hijos de Aarón le dieron la sangre y él la roció sobre el altar por todos los lados. En cuanto a los pedazos de grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas y los riñones y el lóbulo del hígado, los pusieron sobre los pechos de los animales sacrificados y él quemó los pedazos de grasa sobre el altar. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ordenanzas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dijo: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Salmos 48:14. Pues así es Dios, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte.